En el video de hoy vamos a estar repasando las peores rachas de los 5 denominados grandes del fútbol argentino, con la casualidad de que todos rompieron esta sequía de títulos saliendo campeón en la última fecha. Vamos a empezar con el Club Atlético Boca Juniors. El Xeneize es uno de los clubes más grandes de Argentina y también de América. Parece difícil pensar que durante 11 años estuvo medio fundido y que no haya podido ganar ningún título. Pero bueno, eso pasó durante 1981, que fue campeón del Metropolitano con nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona. Hasta el año 92, que terminó saliendo campeón de la Apertura de la mano del maestro Tavares en la Bombonera, tras empatar 1-1 frente a San Martín de Tucumán, gracias al recordado gol de Claudio Benetti, un juvenil de Boca que estaba debutando como titular en un partido oficial. El único título de Boca durante estos 11 años fue la Supercopa Sudamericana, frente a Independiente en el año 89, que lo gana desde los 12 pasos. El Xeneize, tan solo unos años antes, había salido bicampeón de la Copa Libertadores en 1977 y 1978, de la mano de Toto Lorenzo. Un récord que poseía hasta que Palmeiras lo rompió al ganar la Copa en los años 2020 y 2021. Esta mala racha se explica principalmente por los problemas económicos. Por ejemplo, en 1984 Boca se enfrentaba a Atlanta en la Bombonera, pero el club de la Ribera en ese momento tenía problemas para pagar los sueldos. Por ejemplo, tuvo problemas con Oscar Ruggeri y Gareca, ambos que luego se terminaron yendo a River por estos problemas económicos. Decidieron no concentrar en ese partido frente a Atlanta y Boca tuvo que ir a jugar con varios juveniles. Ese no fue el único problema. Atlanta solamente se presentó con una camiseta azul, por ende Boca debería presentarse con la alternativa. En ese momento no tenía Boca, lo que tuvo que hacer es agarrarlas de entrenamiento blancas y con un fibrón pintarle los números de los jugadores. El año 1984 para Boca fue trágico. Ese 4 de diciembre a Boca le rematarían la Bombonera en tan solo 48 horas. Por un problema económico con el Wanderers, que Boca le debía $35.000 por el jugador uruguayo Ariel Krasowski. Y así problemas económicos durante estos 11 años hubieron un montón. Otro ejemplo podría ser en 1985, que Boca va a jugar un amistoso a Brasil frente al Inter de Porto Alegre y el equipo se quedó varado, porque justamente no podía pagar el traslado de vuelta para Buenos Aires. Ya Boca, atravesando un mal momento económico y deportivo, tiró un manotazo ahogado y en ese mismo año, en 1985, trajo de técnico a uno de los más grandes futbolistas de la historia que tuvo previo paso por River, Alfredo Di Stéfano. Su paso como técnico no fue muy positivo y también fue breve. Eran épocas de violencia y malestar en Boca. En 1984, por ejemplo, los hinchas invadieron el campo frente a San Martín de Tucumán en busca de protesta. También, en 1991, el superclásico entre Boca y River en la Bombonera terminó suspendido debido a que una bengala voló y le dio en la cabeza a Comiso, el arquero de River en ese momento. El partido terminó suspendido y le hicieron una sanción al club. Por suerte para los hinchas xeneices, un año después volvería a gritar campeón. River, al igual que Boca, es uno de los clubes más grandes de Argentina y de América. Y también sufrió una de sus peores rachas, que fue bastante larga, desde el año 1955 hasta 1975, casi 20 años. Lo más raro de todo, que fue a tan solo unos pocos años de la famosa máquina de River, con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, que aunque solo jugaron 22 partidos los 5 juntos en la institución, marcaron una gran época de River. A lo largo de estos 18 años, River sufrió muchas desgracias, como por ejemplo en el año 1959, en donde perdió el clásico frente a Boca por 5-1, convirtiéndolo en una de las mayores goleadas. También, aunque no esté muy ligado con el fútbol, en el año 68, otra vez contra Boca, en un superclásico, en el Monumental, en la famosa Puerta 12, murieron 71 hinchas xeneices, algo trágico en el fútbol argentino. El Millonario tuvo la mala fortuna que varias veces quedó en el segundo lugar. Por ejemplo, el segundo puesto fue en 1962, anteúltima fecha del torneo, Boca River en la Bombonera. Iba ganando Boca 1-0 con gol de Valentín, el máximo goleador de Xeneize frente a River, y faltando tan solo 5 minutos, penal para River, lo iba a patear el brasilero de Lem, pero Antonio Roma, con el famoso penal recordado en donde se adelantó varios metros, logró atajarlo y así le permitió a Boca llegar puntero a la última fecha y coronarse campeón del torneo. En 1968 River también quedó en el segundo lugar. Llegaba puntero en la última fecha del torneo y se iba a enfrentar a Vélez, que en ese momento era el segundo.
el Fortín logró ganarle a River y se terminó consagrando campeón por primera vez en su historia por diferencia de gol. Un año después, en el 69, Chacarita liga a ganar la final del Metropolitano a River por un contundente resultado de 4-1. Ese mismo año, pero en el torneo nacional, el Xeneize igualó con River 2-2 y se consagró en el Monumental. Desde el club millonario abrieron los grifos e intentaron, sin éxito, impedir el festejo. Todo el estadio aplaudió al campeón, incluyendo los hinchas de River. Otro subcampeonato fue en el Metropolitano 70. River llegaba a la última fecha siendo puntero. Se enfrentó a Estudiantes y el equipo pincharrata se lo empató sobre el final 1-1 y así le permitió a Independiente ser campeón por diferencia de gol. A River no solo no se le daba en el ámbito local, sino también en el internacional. Copa Libertadores 1966. A esa altura el club millonario aún no había conseguido ninguna. Iba ganando el tercer partido de desempate 2-0 en el entretiempo, hasta que en el segundo tiempo el conjunto charrúa Peñarol le dio vuelta al partido 4-2, dándole el famoso emote de gallina. Luego de todos los subcampeonatos que estuvimos repasando, el conjunto millonario logró romper con esta sequía en el año 75, de la mano de Ángel Labruna, en donde no solo iba a ganar un torneo, sino iba a ganar ambos torneos, logrando el bicampeonato. Continuando con este top, en el tercer lugar tenemos a Racing, el equipo con la racha más larga de todas, 35 años. Esta racha se dio desde 1966 hasta el 2001. En el 66 justamente Racing sale campeón y lo más curioso de todo es que en 1967 logra ganar la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes frente al Celtic. Luego de ganar sus dos títulos más importantes, la academia entró en una meseta total. Durante la década del 70 y del 80 fue muy regular, peleando algún que otro torneo, pero en líneas generales siempre quedando en mitad de tabla. Los hinchas de Racing no le encontraban lógica a los malos resultados, ya que justamente venían de ganar estos dos títulos. Por eso comenzaron las leyendas sobre que los fanáticos de Independiente habrían enterrado 7 gatos negros detrás de uno de los arcos en la cancha de Racing. Con el pasar y pasar de los años, los hinchas de Racing cada vez creían más en esto. El Gordo Porcel, un famoso artista hincha de Racing, incluso hizo un exorcismo en ese arco para intentar de romper el maleficio. Claramente todo esto no sirvió y en el año 83 el club de Avellaneda se enfrentaría en uno de sus peores momentos de la historia. Se iría al Nacional B, pero a diferencia de todos los demás equipos grandes excepto Boca que nunca descendió, Racing se mantendría 2 temporadas en la segunda división, logrando el ansiado ascenso en 1985. Una vez que ascendió a primera, a Racing no lo esperó nada bueno. Fue declarado en quiebra por el juez Enrique Gorostegui, debido a las enormes deudas acumuladas y la mala gestión de la dirigencia. Esto llevó al cierre temporal del club, que estuvo a punto de desaparecer. El presidente de ese momento era Lalín, una persona no muy querida. El 7 de marzo de ese mismo año, los hinchas y socios de Racing cubrieron el cilindro pese a la inhibición judicial para que el equipo pudiera jugar, declarado de manera oficial como el Día del Hincha de Racing. Ante todos estos problemas, a Racing no le quedó otra que gerenciarse. Y ahí apareció Blanquiceleste, dueño de Fernando Marín. Racing fue el primer club en convertirse en una SAD. Era el primer equipo bajo este modelo. Aunque al principio le trajo cierta estabilidad y le permitió a Racing acomodar sus cuentas, con el pasar de los años se vio que no fue una buena gestión, hasta incluso Blanquiceleste tuvo que quebrar. En diciembre del 2001, Racing logró romper esta racha de 35 años. De la mano de Mostaza Merlo y de jugadores como José Chatruc y Diego Milito, logró la tan ansiada vuelta olímpica. En el cuarto lugar lo tenemos a San Lorenzo, que en el año 72 había logrado el bicampeonato y en el año 74 envió a 3 futbolistas suyos al Mundial, que serían Enrique Chazarreta, Rubén Oscar Glaria y por último Roberto Telch. Luego, desde ese mismo año hasta el año 95, 21 años sin ganar ningún título. En 1979, el Ciclón tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su historia y tuvo que vender el gasómetro, lo que fue su estadio durante 60 años. Por toda una década tuvo que jugar en distintos estadios de la Argentina alquilándolos. Esta venta fue motivada por varios problemas económicos que venía atravesando el club por la sequía de títulos y por la presión política que en ese momento estaba la dictadura. Como mencionamos previamente, San Lorenzo estuvo una década sin poder jugar de local. Por eso, a principios de los años 90, los hinchas de San Lorenzo se rebelaron y generaron un movimiento con el objetivo de recuperar las raíces, ya que creían que estaban perdiendo la identidad del club. Aunque no lograron volver a Boedo,
lograron construir un nuevo estadio en Bajo Flores, llamándolo el nuevo gasómetro. En 1981, San Lorenzo enfrentó una de las peores crisis de su historia, descendiendo a la segunda división. Tras empatar 0-0 frente a Argentinos Juniors en la cancha de Ferro porque justamente no podía ser local, descendió a la primera B. El club permaneció un año en la B y en 1982, tras ganar el Nacional B, logró el ascenso. Esto fue una de las mayores movilizaciones de la historia del Nacional B. San Lorenzo batió todo tipo de récords con su gente. San Lorenzo terminó en la segunda posición en la Apertura 1994 y se perfilaba para en el 95 ser uno de los máximos candidatos al título. Tras 21 años sin ganar un título, el equipo comandado por el Bambino Veira, que recordemos había sido denunciado por abuso de menores unos años antes, logró el título tan ansiado. Última fecha del torneo, 30.000 cuervos en el Gigante de Arroyito para enfrentar a Rosario Central en lo que sería la última fecha. Fue victoria 1-0 de San Lorenzo, aunque tenía que tener la cabeza puesta también en otra cancha que se estaba jugando al mismo tiempo a ver quién lograba el campeonato. Y así fue como el Ciclón rompió la mala racha. Y por último tenemos al Club Atlético Independiente. Su mala racha inició en el año 2002 y se mantiene hasta la actualidad. Serían 22 años y todavía contando. El último título en el ámbito local del club fue la Apertura 2002, con el recordado gol de Pusineri en la Bombonera. El equipo era administrado por ese momento por Andrés Ducatenseiler, un ex miembro de la hinchada Independiente. Si bien desde el 2002 no logró ganar ningún título local, sí lo hizo en el ámbito internacional. Logró ganar 2 Copas Sudamericanas, en el 2010 frente a Bahía y en el 2017 en el Maracaná frente a Flamengo, comandado por Vinicius Junior. El 15 de junio de 2013, el Rojo vivió uno de los momentos más dolorosos de su historia. Descendió por primera vez a la B Nacional tras perder frente a San Lorenzo 1-0 con gol del actual campeón del mundo, Ángel Correa. En el medio de esta crisis apareció un crack como lo fue Sergio El Kun Agüero. Algo que ilusionó a los hinchas Independientes de que pudiera salir de ahí, ya que debutó con tan solo 15 años, rompiendo el récord que tenía hasta ese momento Diego Armando Maradona como debutante más joven de la liga profesional. El Kun Agüero fue rápidamente vendido al Atlético de Madrid por una millonada. Con esa plata, el club decidió construir lo que es hoy el Estadio Independiente, Ricardo Enrique Bocchini, con capacidad para 42.000 personas. El estadio de Independiente de antes era conocido como la Doble Visera, que fue inaugurado en 1928 y era el primer estadio de cemento en América del Sur. En febrero de 2020, el Rojo sufrió una de las derrotas más duras en el Clásico de Avellaneda. Racing, con 2 jugadores menos tras la expulsión de Arias en el primer tiempo y de Sigari a los 15 minutos del segundo tiempo, jugó gran parte del partido con 2 jugadores menos. La academia logró mantener el control y faltando tan solo 5 minutos, el chileno Díaz hizo el gol de la victoria para la academia. Muchos malos manejos, desde Comparada, pasando por Hugo Moyano y la dirigencia actual que llevó a Independiente a hacer una colecta con Maratea como personaje encargado de juntar la plata. Y así se encuentra hoy en día, de inhibiciones e inhibiciones, en busca de salir de este mal momento que por ahora pinta para largo. Este es un breve resumen por lo que pasaron cada uno de los 5 grandes en sus peores rachas. Ustedes, ¿quiénes creen que fue el equipo que más sufrió?